Bienvenido, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Opa Hogar, esta es su casa. Vamos a empezar la entrevista con la doctora neumóloga María José Alfaro y estamos muy felices por esta entrevista. Ella nos colaboró con unas notas la semana pasada y la verdad es que tuvieron tan buena aceptación y tantas preguntas y tantas inquietudes que la quisimos traer para ahora sí que sacarle el jugo, exprimirla de todo lo que queremos saber porque, a ver, hablo desde mi posición como mamá de una adolescente. Ese es un tema súper común y les puedo decir que yo lo pasé. Yo supe, obviamente, bueno, no obviamente porque puede ser que sí me hubiera dicho, pero yo creo que como ella sabía que yo le iba a decir que no lo hiciera, no me dijo. Y un día la caché, entonces la enfrenté y me dijo, sí es cierto. Y entonces yo tuve que ser sabia manejando la situación, porque si le pegaba a estar regañada Padre y Señor, lo único que iba a hacer es que lo hiciera más hasta por chicha, por verdad, como por llevarme la contraria. Pasa el tiempo y un día de esto le mandé una nota que salió, que vi ahí en redes sociales de los peligros del vapeo. Y le digo yo, gordita, en serio, ponga atención a esta nota, por favor, véala hasta el final y tómelo en cuenta. O sea, ¿para qué? Y entonces me dice, no, ma, ya no vapeo. Hace tiempo que ya no vapeo, ya no me gusta y yo sé que es malísimo y no sé qué. Entonces, bueno, yo le creo. Entonces, bueno, gracias a Dios. Creo que es algo que todos los papás tenemos que hablar con nuestros hijos, porque la verdad es que, como bien lo va a decir la doctora, porque lo estoy hablando con ella antes de la entrevista, todavía es algo tan nuevo que no hay tantos estudios comprobados directamente del vapeo, pero se puede concluir o se podría asumir que por los ingredientes que contiene y el daño que hacen esos ingredientes en otras sustancias, tendrían el mismo efecto en el caso del vapeo. Entonces, bueno, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Yo feliz. Usted no sabe que de verdad que su información fue tan buena que yo estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación de venir en vivo. No, y muchísimas gracias de verdad por estar acá. Nosotros, yo creo que del vapeo se puede hablar muchísimo y bueno, yo creo que vos decías ahora que teníamos poquito tiempo, pero yo creo que podríamos así sacarle el jugo y hablar muchísimos temas relacionados. Creo que es algo de suma importancia, creo que es un tema que ahorita está generando muchas interrogantes. Desgraciadamente, y lo que vos dijiste es cierto, esta alerta yo creo que se generó muchísimo por el pico de gente joven desde adolescencia, incluso desde los 10 años, empezar a consumir este tipo de productos, y esa es como la población que nos puso a todos y que nos abrió a todos los ojos, porque claro, lo cierto es que el vapeo lleva muchos años, lleva incluso en el país más de 10 años de que tenemos productos de vapeo. Inicialmente pues se asoció mucho a uno de los métodos de dejar de fumar. Claro. Entonces como que por ahí se empieza a meter el vapeo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las diferencias de los vapeadores y demás, pero ya cuando uno ve que no es ese el uso que se le está dando y que no es a ese público meta, a personas mayores que están intentando dejar de fumar, sí, que se fuman 3, 4 paquetes de cigarros al día, y cuando empezamos a ver que una generación sumamente joven empieza a consumir un producto por estar de moda, porque sí, es muy cool, porque tiene un montón de colores, porque hay un montón de publicidad, sí, y sí, de hecho hay un documental muy bueno en Netflix acerca de una de las empresas mayores en Estados Unidos que se va de pique y se va por al suelo, porque ellos inicialmente hablan del vapeo como una gran alternativa a ayudar a las personas a dejar de fumar, y cuando lanzan su campaña de marketing era con puros influencers sumamente jóvenes. Sí. Entonces ahí se tergiversó totalmente el mensaje. Entonces yo creo que es algo que vamos a retomar mucho hoy, y hacer ese énfasis a la población joven y hablarles un poquito de todos los riesgos a los cuales se someten. Sí. Cuénteme una cosa, ¿qué es lo que se inhala con el vapeo? Excelente pregunta. El vapeo es muy diferente, o sea, los vapeadores son sumamente heterogéneos, de diferentes tipos, pero básicamente uno podría calificar los vapeadores en vapeadores que tienen nicotina, que son los de mayor popularidad, y vapeadores que no tienen nicotina, pensando, digamos, en los vapeadores que están legalmente en el mercado, porque también sabemos que hay vapeadores que se utilizan para inhalar otro tipo de sustancias, pues en el marco de la ilegalidad, por ejemplo, marihuana y otras drogas. Okay. Entonces en esos, pues obviamente, de ahí es todo un tema que también se puede hablar, claro, pero lo cierto es que básicamente, digamos, enfocándonos en los de nicotina, vamos a tener
diferentes cantidades de nicotina en por vapeador. Usualmente vienen, por lo menos los que se comercializan acá, vienen en porcentaje, entonces que al 1%, que al 3%, que hasta el 5%, que es bastante alto. Ahorita les hago la comparación con, por ejemplo, con la nicotina de un paquete de cigarros. Y entonces usualmente tienen el componente de nicotina y van a tener mucho glicerol, que es lo que mencionábamos ahora, polietilenglicol, y usualmente viene, en el label viene otros. Y ahí es donde empieza todo ese interrogante de qué es otros, ¿verdad? O sea, qué es lo que yo estoy... ¿Y no les exigen poner exactamente? Entonces, justo eso. Incluso a nivel de FDA en Estados Unidos y aquí el Ministerio de Salud, si bien ellos desde hace rato ya tienen una ley que regulaba los sistemas electrónicos, ¿verdad? Con nicotina y sin nicotina, digamos que, como se dice popularmente, no se le ha dado mucha pelota. Sí. Pero ya el ministerio se ha puesto muy encima y sí, ahora sí está regulando y ahora, pero claro, esto va a empezar a ser como la cacería de brujas de los vapeadores. Sí, claro. O sea, empezar a agarrar junto con el INCIENSA, que es una institución que va a agarrar y ellos están haciendo muestreos y agarran vapeadores de cuarta generación, tercera generación, con o sin nicotina y empiezan a analizar varias de las sustancias que les aparecen ahí. Y sí, de hecho, ellos analizaron hace poquito, sacaron en la conferencia de prensa hay muchas sustancias que son tóxicas, o sea, que son tóxicas que se han probado tóxicas en otras sustancias, en otros compuestos, sustancias probadas carcinogénicas, sustancias que pueden generar riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué otros compuestos, por ejemplo, los tienen? El tabaco, bueno, el cigarro, digamos, el cigarro lo tiene, pero por ejemplo, les cuento uno de los, así como a manera anecdótica de algo que muchos no sabemos, nosotros los neumólogos sí lo tenemos que estudiar, es, hay un compuesto que se llama como diacetil, que se usaba mucho en los productores de palomitas de maíz, de los paquetitos que uno metía. Entonces la gente que trabajaba en estas fábricas empieza a desarrollar una enfermedad respiratoria que se llama bronquiolitis obliterante, que es básicamente inflamación de las vías aéreas chiquititas y es bastante severa y mortal. Y en varios de los vapeadores se ha encontrado este mismo compuesto. Entonces, ahí es donde ¿Y en las palomitas está? Y está en la producción, en el sistema, en la parte industrial. Y ahí fue donde se empezó a detectar, como no en los que vamos a comernos las palomitas, sino en los que hacen el proceso de empaque, porque era uno, si no me equivoco, era uno de los químicos que se usaban en el proceso industrial. Claro. Entonces fue obviamente sumamente pues aleatorio encontrar esto, que estas personas empiezan a enfermar. Eso fue hace muchos años, principalmente en Estados Unidos, y ahí fue entonces se le puso pues el nombre de el pulmón de palomita de maíz o del trabajador de palomita de maíz. Por ejemplo, este compuesto se ha encontrado en vapeadores. Entonces, si ustedes me ponen a mí a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y este me lo estoy inhalando. Estos otros se respiraban en el proceso de la empresa, ¿verdad? De la fábrica. Pero no llegaban tan profundo que sí. Exactamente. Entonces, se han encontrado a lo largo, hay muchísimas sustancias que se inhalan, incluso de procesos de contaminación, que ahí se miden contaminación en el ambiente, encuentro radón, encuentro un montón de cosas, y esto entonces ya a lo largo del tiempo eso sí se ha estudiado. Tal vez no tenemos tanta evidencia del vapeador y como son tan heterogéneos, como todos tienen una base, pero pueden incluir otras sustancias y no está tan regulado, que eso es lo que va a pedir el ministerio, necesitamos tiempo, necesitamos más estudios para poder probar directamente, así como fue con el tabaco. Es que a mí me llama mucho la atención porque cuando uno habla de tabaco y uno estudia cómo fue el tabaco y la estrategia de marketing que usó el tabaco en su momento y los años que tomó después para darnos cuenta, pero si ustedes se ponen a comparar todos los anuncios, digamos, tal vez de los 50, de los 60, con los anuncios de vapeo de ahora, es lo mismo. Es una modelo, es una estrella de Hollywood que anda un cigarro, es estatus, y así fue la estrategia de tabaco, del cigarro. Y prácticamente se está reproduciendo la misma estrategia en este vapeo ahora, dirigido principalmente a los jóvenes. Y muchas empresas que eran tabacaleras, las grandes tabacaleras a nivel mundial, ahora han comprado y han hecho producción de vapeadores, porque no son nada dormidos. Ellos saben que ya el tabaco está muy digamos, como satanizado. Pero ahora tengo este producto que puedo generar adicción desde temprana edad, que es mucho más visto, que no está tan regulado. Y sabes que estoy pensando en este segundo que estás hablando, hablando de lo de temprana edad, que incluso, y yo te voy a decir porque yo fumé años y gracias a Dios hace muchos años también ya dejé de fumar, pero yo me acuerdo que yo así como chiquitilla en una esquina, ¿verdad? Fumándome los cigarros con mi prima Carolina.
Toda quemada ya ella. Sí, o a veces uno, como en la ventana, cosas así. El tema es que huele más el cigarro que el vapeador. Totalmente. Entonces ahora creo que es hasta más fácil para una persona que quiere fumar en secreto, que quiere vapear en secreto, que lo que era para uno en la época, ¿verdad? Claro, más difícil para los papás controlarlo. Totalmente, y vos te encontrás, por ejemplo, tal vez muchos papás que no saben cómo se ve un vapeador. Hay de tantas formas, a veces parecen una llave malla. Rico. Sí, a veces hay unos que parecen una batería. A veces, entonces, creo que sí, o sea, eso genera que sea mucho más fácil el acceso, los podés conseguir, bueno, ahora se está regulando nuevamente, volvemos a lo mismo, esto es muy reciente lo del ministerio, pero hasta hace nada podías conseguirlos en Uber Eats. Y de ahí sí podés poner si soy mayor de edad, ¿verdad? O sea, ya no. A partir de ahora, no sé si ya empezó a regir, pero digamos la conferencia de prensa que fue hace unas 2 semanas, donde ya empiezan a regular, así como el tabaco, todos los vapeadores de nicotina. Entonces ellos tienen que ir literalmente como por toda la lista de proveedores porque hay muchas tiendas de vapeo, ¿verdad? Entonces ellos no pueden llegar y cerrar todo, o sea, tienen que hacer un estudio, tienen que, como dicen, rendir cuentas, tienen que investigar cada persona que va a vapear. Los que ya no estaban registrados para el ministerio sí entran dentro del marco de la ilegalidad, tengo entendido. Entonces gente que se está saltando estas reglas y sigue vendiendo, eso es peligroso porque sí se puede multar. Y otra cosa que también el ministerio hizo fue que ya todos los ambientes de espacio libre de tabaco, de la ley antitabaco, se aplican para el vapeado. Para el vapeo. Bueno. Entonces ya no se puede vapear en buses, no se puede vapear en escuelas, no se debería nunca, ¿verdad? Pero no se puede vapear en estas zonas, hospitales, ¿verdad? Todo lo que venga protegido. Donde no se pueda fumar, no se puede vapear. Y uno puede denunciar a la autoridad para que, y tenés un negocio, tenés un restaurante, y vos decís, usted aquí no puede vapear, y pues esa persona o deja de vapear o sale, o podrían tomar medidas de... Ok, ahora pasemos al tema de, digamos que los niveles de nicotina versus un cigarro. ¿Cuánto porcentaje de nicotina? Nos hablabas que los vapeadores tienen, que son aceititos. Sí, la mayoría vienen en aceites, que dependiendo, hay unos que son recargables y hay otros que son desechables. Entonces, como te digo, las presentaciones son muy variadas, pero suele ser la presentación en aceite, en líquido. Ok, entonces, ¿cuánto, si vos decís que a veces hay de 3%, de 4%, ¿cuánto tiene un cigarro? Un cigarro, de hecho, tiene bastante poco. Usualmente se mide en paquete. Entonces, por ejemplo, un paquete de cigarros tiene 20 cigarros. Esos 20 cigarros, cada cigarro, eso depende mucho de la manufactura, pero se dice que más o menos los 20 cigarros pueden ser equivalentes a 20 miligramos de nicotina. Entonces, 1 miligramo por cigarro, por digamos. ahí, más o menos, eso puede variar, pero por ahí anda. Pero entonces yo conozco gente que se pasa al vapeador y lo que tiene son 2% de... pero 2%, ¿cuánto equivale, los vapeadores de 2% más o menos va a equivaler a una cajetilla. Los de 3% van a como a 30 miligramos, los de 5% son como 50 miligramos. Un vapeador. Porque acuérdate que el vapeador tiene varios usos. O sea, tiene digamos pero que si te lo gastas, digamos, si vos te gastas... bueno, claro, pero no te lo gastas en una noche, digamos. O si depende, yo creo que hay un paquete en una noche, te puedes gastar. Hay personas que el vapeador sí lo usan de alto consumo, pero también hay consumo infrecuente, hay consumo, digamos, intermitente y hay consumo bastante mayor. Ahí se habla, eso varía, pero hay clasificaciones que han hablado de personas que vapean en días, no necesariamente por cantidad de vapeador, sino que vapean en días. Entonces, ya vapear como más de 25 días al mes, eso es un alto consumo, eso es un alto consumo de vapeo. Aunque sean las inhalaciones que sean. Exacto. Entonces, ahí es difícil regularlo, pero más o menos en cantidad eso es lo que equivale en nicotina. Entonces, de pronto tal vez no necesariamente vapeas todos los días, pero como decís vos, salís con amigos a una fiesta y te vapeaste todo el vapeador en una sentada. ¿Cuántas inhalaciones son, más o menos? Vieras que depende. Yo digamos, a lo que popular... Sí, yo me vapeo. No, vieras que me consideraba muy ignorante de esto, entonces tuve que meterme a ver qué era lo que había en el mercado, porque realmente tengo muy pocos amigos o el círculo social, entonces la verdad no tenía mucha idea de cómo se comercializa, pero tengo entendido, dependiendo de la cantidad, entonces hay unos que tienen hasta 100 inhalaciones, otros 200, otros 300, otros menos, entonces va a depender como de la capacidad, de la batería y de la cantidad si es rellenable también, ¿verdad?
por pot. Pero entonces uno debería de procurar, o sea, si uno lo que quiere es ir dejando el cigarro, pues deberías mínimo de procurar que lo que estés inhalando de nicotina sea un porcentaje menor al de una cajetilla de cigarros. Eso es todo un tema, vieras, porque de hecho ha habido mucho mito de si el vapeo se usa para dejar de fumar. Y lo cierto es que ni la CDC, ni, bueno, a nivel nacional menos, no es una terapia antitabaco que esté aprobada. O sea, se utiliza y sí hay doctores que la han utilizado a nivel de, y han hecho reportes de casos, han hecho estudios, pero sigue siendo por ejemplo, no como el Champix, no como los parches de nicotina, o sea, esos ya son terapias que sí se pueden utilizar, que están como probadas, que están aprobadas y respaldadas, que son terapias de reemplazo de nicotina. Entonces, lo que se hace es tratar de darle al paciente un efecto físico, digamos, a dosis más, reguladas de nicotina para quitarle los efectos físicos que va a tener de la abstinencia. Porque los primeros 21 días, principalmente al dejar de fumar, principalmente en un fumador de alto consumo, va a tener muchos síntomas físicos. Entonces eso muchas veces los hace recaer. Claro. Entonces si yo por lo menos le logro apagar un poco la parte de síntomas, entonces como que en algún momento se pensó, bueno, el cigarro electrónico lo puedo utilizar para esto, el vapeador lo podría utilizar para administrar. Y así fue como se inició mucho la comercialización de los vapeadores. ¿Qué pasa? Bueno, mucha gente sí tiene historias de éxito. Vos le preguntás a una persona que se fumaba 3 cajetillas de cigarros y que pasó a vapear, y que ahora lo vamos a hablar, que es menos malo, ¿verdad? Entonces, pues ahí tal vez es diferente. Ahí uno puede verlo de forma diferente, y más si se usa como una terapia puente, vamos a ver lo mismo, no lo recomendamos, pero si es alguien que lo está haciendo con un médico, que alguien que le está regulando los niveles de nicotina, que lo está haciendo de forma responsable, podría resultar. Diferente es una persona joven de 15 años que nunca en su vida hubiera agarrado un cigarro y que empieza a vapear y empieza a ser expuesto a nicotina desde muy temprana edad. Y si hay algo que está probado es el potencial adictivo de la nicotina. Es de las drogas más adictivas que hay. Entonces, si yo empiezo con una población temprana, que era lo que hacían las compañías de tabaco hace muchísimos años, si yo empiezo a introducir la nicotina a estos adolescentes, probablemente yo voy a tener un adulto adicto a nicotina. Entonces, eso me genera ganancia. O sea, yo voy a tener muchos años de que esta persona va a consumir mi producto. Entonces, a nivel pulmonar, que es tu área, bueno, y decime en qué otras áreas podemos tocar, ¿cuáles son esos peligros y esas consecuencias de empezar a vapear, digamos, siendo menor de edad? Claro, todo esto se ha descrito, y si ustedes ven, hay mucha información de casos al respecto, desde, digamos, afectación neurológica, a nivel de concentración, a nivel de rendimiento académico. Empieza a haber alteraciones del comportamiento, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, se asocia muchísimo. De hecho, esto, bueno, uno podría investigar, y hay muchos casos, y eso en los adolescentes son de los principales reportes de casos que han llegado a los servicios de emergencias. Pero entonces contrario a lo que se piensa, porque la gente dice, no, yo vapeo porque cuando estoy muy estresada y eso me relaja. Eso es todo un tema, y eso pasaba mucho con el cigarro. ¿Qué es lo que sucede? Realmente hay una liberación de dopamina y otras sustancias que me generan placer. Entonces, momentáneamente, así como un brownie, ¿verdad? Sí, así como un postre, digamos, puede ser que después me dé dolor de panza, pero en el momento te genera mucho placer. Y eso, la parte social y la parte psicológica detrás del tabaco y del vapeo genera mucho eso, porque vos decís, uy, yo vapeo, pero ¿qué me di? Un break. Entonces, digamos que estaba muy estresado haciendo un correo, contestando esto, entregando un proyecto. Claro. Pero si yo me voy, digo, ay, no, necesito un break, me voy a vapear, entonces ya yo también asocio eso como que me estoy relajando, me estoy dando un break. Y además estoy liberando dopamina en mi cerebro. Entonces, es un falso concepto, realmente es como un engaño que se hace en la misma, de nuestro mismo cerebro, pero ya a largo plazo eso no es lo que sucede, ¿verdad? Ya empieza a haber afectación a nivel neuronal, empieza a haber alteración de ciertos neurotransmisores. Entonces sí, se ha descrito mucho, y más en jovencitos, un cerebro que apenas está terminando de desarrollar, y que tiene que estar a toda capacidad. Y que además estamos desafortunadamente lidiando con un alto índice de depresión, suicidios. Y trastornos. Entonces, esto se ha asociado, digamos, empezando como decir de arriba para abajo.
incluso muchísimos síntomas gastrointestinales, que es algo que tal vez la gente uno no asocia tanto. Problemas cuando consumen muchísimo vapeador y se pasan en las dosis de nicotina, eso puede generar diarrea, vómito, dolor de estómago, reflujo, acidez, ¿verdad? Y mucho malestar estomacal, hasta vómitos, ¿verdad? Si ya son muchos y bajonazos de depresión y todo esta, y entonces muchas veces llegan los chicos muy pequeñitos a emergencias y los papás no saben qué pasó y están con este montón de síntomas y resulta que, bueno, ya después, pues ahí en la entrevista y todo, ya bueno, se llega, ok, sí, me fumé este vapeador y ya se empieza a indagar un poquito más, pero hasta ahora, ¿verdad? Se está como llegando a eso. Desde el punto de vista respiratorio, yo siempre le digo a todos mis pacientes y lo digo en las charlas, todo lo que yo inhale, que no sea el aire del ambiente, va a ser un cuerpo extraño que la vía aérea no debería recibir. Sea un vapeador sin nicotina, sea un vapeador con nicotina, sea cualquier cosa, sea cigarro, incluso la misma contaminación. O sea, te iba a preguntar. ¿Verdad? Sí. O sea, que eso hasta uno mismo lo siente. Cuando vas a países de alta contaminación, estás respirando un aire que no es puro, un aire que irrita, se te reseca la nariz. Entonces imagínate lo que es vapear desde la parte de la nariz hasta la puntita, hasta donde se da en el alvéolo, que es el intercambio de oxígeno en la parte del pulmón. Todo eso va a ingresar una sustancia que además se va a calentar. Y ya por solo el hecho de que yo voy a inhalar un vapor caliente, eso irrita los bronquios, eso irrita las vías aéreas, irrita la nariz, irrita los senos paranasales, la garganta, las cuerdas vocales. Ya de por sí, con sin nicotina, quitando todas las sustancias malas, ya solo esa acción es mala. Por eso, por ejemplo, si vos vas a un barbecue y te pones a la par del asador, uno siente la irritación nasal o tal vez alguien está fumando y ya uno siente eso. Ese es el cuerpo diciéndole a uno, esto no es recibido, esto no debería estar acá. Sí. Entonces, vos sabes que yo una vez yo tuve muchas, y lo he contado aquí, tuve muchas complicaciones con los implantes de mamas hasta que me explanté. Y una vez que me iba a cambiar los implantes porque tenía una contractura capsular grado 4, el doctor me abrió y me cerró y yo me desperté y no tenía nada y me dijo, no le puedo hacer nada porque estaba infectado. Lo que hice fue limpiar profundamente y ahora tiene que ir con la infectóloga para que le dé una dieta, para que le dé todas las prohibiciones y los antibióticos y todo. Y sí fue súper enfática, no esté cerca, pero ni cerca de ni lugares demasiado contaminados, ni barbecues, ni gente que fume, ni smog, nada de eso, porque es terrible. Sí, claro, es muy irritativo. Entonces, digamos, a nivel de reporte de síntomas, desde una simple tos crónica, por ejemplo, un paciente que de la nada empieza a toser y a toser y a toser sin estar resfriado. Y entonces, hay muchas todos causas. Estos síntomas que al final no los relacionamos con esto porque según nosotros, bueno, muchas veces ni siquiera sabemos qué está sucediendo. Y el joven tampoco va a saber. Exacto, o me resfrié, o es alergia. Porque es cierto, hay muchas causas de tos crónica. ¿Qué es lo que toca ahí? Y nos toca a nosotros investigar cuando nos llegue el paciente y empezar a investigar un poquito más en qué inhaló, ¿verdad? Qué vapeador, si es muy causa-efecto, ¿verdad? ¿Qué empezaste nuevo? ¿Qué cambió? Nunca había tosido, ¿verdad? Doctora, además yo me imagino, ahora que estoy pensando esto, además yo me imagino también que como en todo, digamos, productos que no estén regulados pueden tener cualquier cochinada ahí adentro. Qué dicha que mencionas esto, porque justo así empezó. Habían en Estados Unidos muchos vapeadores que incluso tenían también algunas drogas de consumo no legal. Entonces sí, muchos de marihuana, por ejemplo. Se encontró una sustancia que es un derivado de vitamina E, que se llama acetato de vitamina E. Y ese fue el que más asoció a este síndrome que se llama EVALI, que es una enfermedad pulmonar aguda por cigarro electrónico o vapeo. Y lo que genera es, cuando recuerdan la pandemia, los pacientes muy mal de COVID, que terminaban internados con ventilación, con intubación y con el pulmón que nosotros llamábamos el pulmón blanco, porque era un pulmón totalmente inflamado que ya no le entraba ni aire. Esta enfermedad EVALI es un síndrome muy similar que se llama síndrome de distrés respiratorio causado por este compuesto del vapeo. Se hizo una neumonía severa, empezaron a caer los casos. Entonces, ahí fue donde se describió. Y en Costa Rica, el año pasado, tuvimos el primer caso de EVALI en un muchachito de 16 años. Entonces, que por dicha, después de una larga estancia en cuidado intensivo, como un mes, pues ahí fue saliendo. Gracias a Dios no le pasó nada más y ahí va a ir recuperando. Hay que ir viendo después las secuelas. ¿Y ustedes como profesionales qué pronostican?
vamos a empezar a ver más casos de Yo esos. creo que vamos a empezar a ver más casos. Hay que tener muchísimo cuidado con estos vapeadores de dudosa procedencia. Porque además, ¿sabes qué es lo terrible? Que lo compran los chiquillos, entonces los chiquillos están con un presupuesto así, que están sacando plata a la mesada y se compran el más barato, que seguro es el más... A ver, no estamos recomendando ninguno, pero entonces hay especial riesgo en esos. Pero hay unos, como dice uno, del mercado negro, digamos, que tal vez, porque hay empresas muy grandes a nivel internacional que comercializan vapeadores. Claro. Digamos que son las más populares y esos son los que el ministerio también va a empezar a regular, que por lo menos son más honestos en lo que contienen y ellos pues saben los riesgos y demás y se adaptan a la ley, digámoslo así. Exacto. Pero cuando hablas de todo lo que hay por atrás de la ley, ahí sí puede ser lo que sea. Entonces ahí hay que tener especial cuidado. Y saber qué es, o sea, hay muchísimas sustancias que no vamos a saber qué es, porque hasta que no se analizan, de hecho, yo comentaba con una colega mía que se hizo un estudio me parece en Estados Unidos fue, donde agarraron un montón de vapeadores que venían de una empresa de China, que decían que tenían 0% de nicotina, y cuando los analizan sí tenían nicotina. Entonces hasta eso, ¿verdad? No sabes qué estás consumiendo, no sabes qué estás inhalando, no sabes qué genética tenés. Hay personas, porque se oye mucho y se oía con el cigarro, mi abuelo, mi papá fumó toda la vida y nunca le pasó nada. Eso no es la regla y siempre hay algo que tal vez no se descubrió, no necesariamente a nivel pulmonar, pero siempre hay algo, siempre hay una consecuencia. Entonces, si yo no sé mi lotería genética, como le digo yo a los pacientes, no sé qué me estoy sacando de la rifa, yo podría ser perfectamente esa persona que nunca consumió nada, que decidí fumarme este vapeador y que terminé en cuidado intensivo. Entonces, ahí es donde es mejor evitar, ¿verdad? No, y especialmente cuando no tenés o sea, todavía yo entiendo que si estás usándolo como una alternativa, has probado todo y no has podido dejar de fumar, bueno, tal vez podrías intentar eso, como decías bien vos, con la supervisión de un médico y demás. Pero bueno, con los jóvenes es más difícil entrarles porque todos hemos tenido esa edad y todos hemos sido igual de cerrados. Pero creo que sí es una conversación que hay que tener. Doctora, demasiadas gracias. Me encantó. Con todo el gusto. Como te digo, podíamos hablar creo que muchísimo. Entonces, ahí las dudas que tengan también, ahí nos las pueden externar y ahí les vamos contestando o haciendo notas. Muchas gracias. Cuando quieran tenerme por aquí. Claro que sí. No, de fijo, espérese que ya la voy a programar para la próxima cita. Muchas gracias. Con todo gusto.